Buenas noches para todos y bienvenidos a esta clase que brevemente les voy a explicar las actividades que vamos a abordar en esta primera actividad o segunda actividad. En realidad, la primera actividad, como sabemos, fue la de diagnóstico, que fue una breve introducción para ir conociéndonos y en qué situación estamos ante lo que es la lengua y la literatura en toda la extensión de su palabra, como lo mencioné en el día de ayer. En esta primera actividad lo que vamos a trabajar es, como dijimos, en la literatura romántica. En este caso lo que vamos a abordar es el primer libro que vamos a trabajar, que es Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, Civilización y Barbarie. Si vamos a hablar de Sarmiento, obviamente, y esto antes de entrar en profundidad en lo que es el personaje en sí, en todos los personajes que yo voy a ir abordando a lo largo de la cursada, que tengamos que citar, personajes icónicos, yo siempre trato, en lo posible, dejar de lado la opinión personal y poner en el paño o en la vidriera, como lo querramos decir, la objetividad de cada uno de ellos, el aporte que han hecho a nuestro país, el aporte que han hecho a nuestra cultura y todos los avances que han podido hacer cada uno de ellos. Hablar de Sarmiento es meramente de hablar de un personaje controversial, muy amado por muchas personas, muy odiados por otras. Para algunos fue un tirano, para algunos fue el gran educador y creador de la gran escuela argentina. Pero vamos a abordar en este caso los puntos sobresalientes de lo que él ha dejado en su bagaje a lo largo de su vida como personaje político que hemos tenido en nuestro país. Hablar de Sarmiento es hablar de sinónimo de la educación, el padre de la educación, la espada, la pluma y la palabra, como dice y reza su himno. Entonces, el entrar a hablar de Sarmiento en su aporte, tenemos que centrarnos en lo que es la educación. Fue el creador de la escuela normal, fue el pionero en traer maestros para educar en nuestro país. En el plano de la cultura ha sido un gran expansor y lo que ha llevado a él a generar un montón de avances y progresos dentro de nuestro país. Él se ha encargado de acercar y unificar al territorio. Fue el que implementó el telégrafo. En su gestión de gobierno ha sido una de las personas que más se ha encargado de hacer la expansión de líneas férreas, fundación de escuelas, bibliotecas, bueno, la escuela normal, que algunas subsisten en el día de hoy, eran esas escuelas que lo que lograban que el alumno que estudiara en ellas se formara como docente. La primera fue creada en Paraná, Entre Ríos. Pero sumado a ello también tenemos que tener en cuenta los aportes que ha hecho en el plano literario. Y cuando hacemos eso no podemos dejar de mencionar el Facundo. El Facundo, o Civilización y Barbarie, fue escrito en su exilio en Chile. Digamos, en su primera presentación, Sarmiento, al hacer esta obra, no aparece míticamente como un libro, digamos, sale como una publicación que se entregó a través de un folletín. Tuvo el mismo inicio como tuvo el Martín Fierro. Luego la repercusión fue tan grande que se ha convertido en un libro y que de manera clandestina ingresó a la Argentina y fue publicado también acá. Es un libro que vamos a encontrar muchas dicotomías. ¿Qué queremos decir dicotomías? Tenemos puntos controversiales entre los personajes que se van a encontrar en ellos. Hablar de Facundo es hablar de justamente la civilización y la barbarie. ¿Qué creía
Sarmiento como civilización y qué creía Sarmiento como barbarie. Para Sarmiento la civilización eran todas las ideas traídas de Europa y de Norteamérica para ser aplicadas en el país, entre ellas en el plano de los avances y de los progresos económicos y también en el plano educacional. Y hablar de barbarie para Sarmiento era hablar netamente de Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas fue uno de los que llevó a exiliarse a Sarmiento por segunda vez. Por eso vamos a encontrar en el libro Facundo estas dicotomías, porque citar en una parte, por ejemplo, cita a Facundo Quiroga de esta manera: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. Si él en una parte hace una descripción vaga, fina, contundente, describe a Facundo Quiroga como Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, y que es reemplazado por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo. En cambio, cita a Rosas como falso, corazón helado, espíritu calculador que hace el mal sin pasión y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo. Fuerte para aquellos años describir a un personaje que estaba en pleno ejercicio del gobierno, en este caso gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso existen muchas comparativas entre entre Rosas y Facundo Quiroga, lo que él denomina la civilización y la barbarie. El Facundo está escrito como una especie de narrador testigo, digamos. Es algo que Sarmiento por momentos mecha en su escrito, situaciones vividas de manera propia, situaciones que narra, que han vivido otros personajes, pero nunca se escapa del hilo de la obra. Es muy jugoso este libro, es muy interesante. Si bien es un libro que es muy amplio, porque en esta versión que yo tengo contiene aproximadamente 300 páginas, obviamente que vamos a revelar las partes que sean de más sobresalientes, a la hora de conocerlo un poco. Pero aparte Sarmiento en este libro no es solamente un narrador, no solamente cita datos autobiográficos, sino también en él expone lo que él ve desde su exilio a nuestro país en el contexto en que se encuentra, gobernado por obviamente una contra para Sarmiento como era Juan Manuel de Rosas. Es realmente muy interesante poder leerlo, interpretarlo, entenderlo, buscar la objetividad del autor y no la subjetividad. ¿Qué quiero decir con esto? La objetividad es ver lo que intenta o pretende transmitir el autor y ver qué legado nos deja, dejando de lado, como reiteré hace instantes, lo que son las controversias que ha tenido este personaje que fue Domingo Faustino Sarmiento, que entre otras cosas, fue gobernador de su provincia, de San Juan, donde él ha nacido en 1811. También fue periodista, escritor, político argentino y también fue presidente de la Nación durante 6 años. Sabemos que antes de la reforma de la Constitución el periodo presidencial era de 6 años. Digamos que hablar de Sarmiento en versus Facundo es un poco eso. Una persona, como quien dice, enojada porque estaba desde un país que no era de él, exiliado por situaciones que ya he detallado muy vagamente a nivel sencillo, y por eso que él pretende en esta obra hacer una crítica y un análisis de lo que se enmarca en lo que es la cultura de nuestro país y la situación de nuestro país. Sin muchos preámbulos,
está constantemente con un dedo acusador, está constantemente implementando y diciendo lo que piensa sin ninguna metáfora. Digamos, es como quien dice un libro que denuncia las injusticias y las idiosincrasias que desde su visión está viviendo el país. Por eso dicen que el libro de Sarmiento refleja una crítica y es una síntoma de los conflictos culturales de Argentina que surgieron a partir de la independencia. Por este motivo los quiero invitar a que disfruten de esta obra. Ya se encuentra en el Drive que es compartido con ustedes. Voy a hacer una breve introducción en las actividades que les voy a pasar por el grupo de WhatsApp y en la cual los voy a invitar a que la vayan elaborando. Es una actividad que llama mucho la reflexión, también su punto de vista propio de ustedes es sumatorio y lo vamos a ir elaborando en conjunto. Es básicamente esto lo que quería comentar sobre esta obra, que para mi punto de vista es maravillosa e icónica porque marca una situación del país y lo que nos lleva a ver a dónde empieza a surgir parte de nuestra historia. Por eso, en un dejo, en la introducción de Facundo Sarmiento, advierte al lector, en la cual aclara que los hechos en el libro no tienen una precisión histórica y en la cual narra un suceso que había tenido lugar al haber cruzado los Andes camino a Chile. Digamos, él está constantemente en el libro marcando: yo estoy exiliado por este motivo y por este motivo en este libro hago una denuncia. Espero que les sea atractiva la lectura. Van a tener que leer determinados párrafos que les voy a indicar en las actividades y demás está decir que me encuentro a entera disposición para aclararles cualquier inquietud que tengan. Les deseo una buena noche y nos vemos muy pronto. Gracias.